Aquí estamos nuevamente para compartir la lección número 10, el fuego del infierno. Hemos escuchado, o quizás tú también has escuchado muchas de las veces, que el fuego eterno, de que todo el tiempo se va a estar quemando. Algunos dicen que primero se va a quemar un dedo, el otro dedo, al otro día otro dedo, al otro día, y vas a arder toda la vida. Pero vamos a ir a la Biblia, y la Biblia es la que nos dice y la que nos puede explicar cuál es la realidad, qué es la verdad, cuál es la verdad y para qué existe la verdad. Y nuestro versículo para memorizar esta semana es un versículo muy pequeñito: examinarlo todo, retener lo bueno. Pero vamos a orar antes de iniciar. Señor, gracias. Gracias por su amor y su misericordia. Señor, en esta mañana le pedimos que usted nos ayude a confiar en su promesa y su palabra. Pero también le agradecemos por la vida y por darnos la oportunidad de grabar esa lección, por darnos la oportunidad de ser su hijo también. Gracias, Señor. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, examinarlo todo, retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Um, Sabes que siempre vamos a encontrar versículos pequeños, grandes, y a veces cuando son pequeñitos a nosotros se nos hace más fácil memorizarlo, como Jesús lloró, ¿verdad? Pero cuando vamos a Tesalonicense hay versículos muy cortitos en capítulo 5, por ejemplo, el que está en el versículo 19: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, a examinarlo todo, retener lo bueno y también absteneos de toda especie de mal. Esos versículos, aunque son pequeñitos, tienen mucho que decirnos. Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Sabe qué es todo? Específicamente las manifestaciones del Espíritu, como dice ahí en el versículo 19 y 20, Dios ha dado claras pruebas para determinar si un profeta es verdadero. Punto número 1, el verdadero profeta debe confesar a Cristo con su vida y con sus palabras. Lo miramos en 1 Juan 4, 1, 2 y 3. Reconocerá y confesará la divinidad de Cristo. También en el capítulo 2, versículo 22 y 23 de ahí, de 1 Juan. Sus enseñanzas deben concordar con las escrituras en Hechos 17, 11, Gálatas 1, 8 y 9. 3. El resultado del fruto de su enseñanza debe ser bueno, como Mateo 7, 18, 19 y 20. Ahora, nosotros podemos escuchar un montón de cosas, pero él dice, retened, ¿verdad? Retener lo bueno. El que cree en Cristo no solo debe tener a prueba los dones espirituales, sino que después de discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, debe retener lo bueno, a pesar de todas las tentaciones que sienta de abandonarlo. ¿Qué es lo bueno? Entre los dones espirituales, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta si el predicador o el que está hablando está diciendo la verdad o está diciendo mentira. Si está desobedeciendo en algún punto lo que Jesús dijo, lo que Dios dice, ya no es verdadero. Tú escuchas que hay muchas iglesias que dicen que tienen el Espíritu, ¿verdad? Allá voy porque allá se siente el Espíritu. Pero, lo vamos a mirar más adelante, pero ¿qué espíritu es el que está en la iglesia? ¿Sabías que hay muchos espíritus? Hay buenos y hay malos. Ah, el poeta italiano Dante Alighieri en 1265 a 1321 escribió su famosa obra La Divina Comedia, que trata de un viaje ficticio del alma después de la muerte. El alma va al infierno en el interior de la tierra o al purgatorio, donde el espíritu humano puede purificarse y hacerse merecedor de ascender al cielo o al paraíso o a la presencia de Dios mismo. ¿Sabes qué es interesante eso? ¿Por qué? Porque si para las personas tú eres bueno, ya estás en el cielo. Pero si fuiste malo, vas al purgatorio, ¿no? Donde se pueden purificar, se puede purificar tu alma y puedes salvarte todavía. ¿Sabes qué es interesante eso, no? Y es por eso que nosotros podemos leer ahí en Lucas 8, 18. Mirad pues,
¿Cómo oís? Porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? ¿Verdad? También en en Marcos 4:24, les dijo también Jesús, mirad lo que oís. ¿Cómo escuchas? Porque con la medida que os medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Verdad que es interesante? Y en 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Y en 1 Juan 4:1, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y a qué? A engañar. Y para que tú no seas engañado, tú necesitas comprobarlo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un lugar, vamos a decirlo, a ilustrarlo de esta manera, te dicen, en aquel restaurante hay una comida excelente, y tú no lo vas a creer hasta que tú lo puedas probar. Necesitas probarlo. Cuando estabas en tu país, tú que estás fuera, te dijeron, allá se gana mucho dinero, y hasta que no lo miraste, no lo examinaste, te diste cuenta que no es cierto. Por eso cuando hablamos de la Biblia también tenemos que hacer lo mismo. Si alguien nos dice una cosa, necesitamos comprobarlo con la Biblia. No nada más quedarnos ahí y decir, bueno, él dijo y yo creo que él dice la verdad. No, la Biblia es la verdad, y por eso es que necesitamos orar antes y pedirle sabiduría a Dios para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. También cuando nosotros miramos ahí en Marcos 9:42 al 48 y en Isaías 6:24, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y es Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Cómo es que el gusano nunca morirá? ¿Por qué? O el fuego eterno. ¿Tú te acuerdas vamos también a mirarlo un poquito más adelante, pero cuando dice que Sodoma y Gomorra, tú has escuchado la historia, ¿verdad? Sodoma y Gomorra se iban a quemar para siempre, su fuego iba a arder para siempre. Yo te pregunto, ¿todavía sigue ardiendo el fuego o ya se apagó? No, ya se apagó. Cuando se refiere para siempre, ¿a qué se refiere? Que el gusano de la vida no morirá, ni su fuego se apagará, mientras haya una partícula que consumir. Es como cuando tú estás cociendo algo, ¿verdad? Con leña, y metes la leña, pero la leña va a dejar de arder hasta que se acaba. Aún va a haber tantitas antes de acabarse, pero un día, al otro día, al tercer día probablemente no hay nada. Probablemente al segundo día ya se acabó. Entonces, esto se refiere no a que Dios disfruta cuando alguien muere y quiere que se quema ahí lentamente, lentamente. Cuando se refiere eterno, es de que hasta que se acabe una partícula de nuestro cuerpo. Pero muchos dicen, no, ahí vas a estar quemándote, pero no es así. También podemos mirar ahí en Malaquías 4, dice, porque aquí vienen días ardientes como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y en Judas, versículo 7, lo que te estaba yo diciendo,
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es lo que te decía, que no está ardiendo, solamente que fueron consumidos hasta que ya no hubo nada. Y, y sabes que ya no se levantó una ciudad ahí, más que fue abandonada. Ya no hay nada, ni señas de Sodoma y de Gomorra, porque toda la ciudad fue hecha cenizas. Ah, cuando nosotros, hay algo interesante que nosotros tenemos que mirar. La palabra eterno en hebreo, olam, o griego, o aion, o aionis, tiene diferentes significados según el contexto inmediato. Por ejemplo, cuando se relaciona con Dios en Deuteronomio 33:27, eterno, la palabra expresa su eternidad, porque Dios es eterno. Cuando se relaciona a los seres humanos, como dice Éxodo 21:6, es para siempre. ¿Por qué? Porque para siempre quiere decir hasta que yo deje de respirar. Pero la palabra se limita a su tiempo de vida. Cuando califica al fuego, como dice Mateo 8, 18:8 y 25:41, eterno, implica que el fuego no se apagará hasta que quede consumido. Y es por eso que Malaquías 4:1 dice: y no le dejará ni raíz ni rama, porque cuando se quema ese árbol ya no vuelve a nacer. Se acabó. En Ezequiel 33:11 leemos: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, ni que se vuelva, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El pueblo de Israel ahora está en Babilonia y tiene que esperar que terminen los 70 años. Jerusalén quedó desolada. Muchos murieron de hambre. Muchas personas sufrieron. Ahora Dios, por medio del profeta Ezequiel, le dice: vuélvanse a mí. Yo soy la fuente de vida. Yo les amo, yo les quiero, yo quiero lo mejor para ustedes. Pero regresen, yo no quiero que nadie muera. Mas sin embargo, a veces nosotros, por más que nos llaman la atención, a veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Dios no desea la destrucción de nadie. ¿Sabes por qué? Porque te ama, me ama. Y a pesar de que yo no soy bueno, a pesar de que yo soy malo, Él me sigue dando una oportunidad. Eso es interesante. ¿Sabes? También es interesante que Dios no va a volver a traer agua para destruirlo con diluvio, sino con fuego. En Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Sí, solo a nuestro Dios tenemos que darle toda la honra, la gloria, porque para Él es todo, no para el ser humano. Triste, ¿verdad? ¿Sabes que cuando hablamos del purgatorio, tenemos que mirar de dónde nació, por qué nació? La Iglesia Católica Romana sostiene que los muertos que no merecen el infierno, pero que aún no están listos para el paraíso, pueden purgar sus pecados en el purgatorio y luego ascender ahí al paraíso. Sus sufrimientos en el purgatorio pueden reducirse con las oraciones y las penitencias de sus seres queridos. Y es por eso que cuando alguien muere, le rezan por 8 días, por 9 días, y a los 40 días, al año. ¿Sabes que nos llegan muchos sobres y que nosotros tenemos que dar una donación y nosotros escribir los nombres de nuestros seres queridos que murieron para que ellos oren, para que nuestros seres queridos puedan salvarse? Eso no es cierto. Solamente es una creencia, es una forma como el enemigo quiere engañarnos, atraparnos. Si tú no fuiste bueno en la vida, no puedes ser bueno en la muerte, porque ya no respiras, ya no haces nada. Y lo vamos a mirar tantito en otros versículos. El catecismo de la Iglesia Católica es explícito sobre el purgatorio. Dice: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su salvación eterna,
sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, parte 1, sección 2, capítulo 3, artículo 12, párrafo 1030. También señala además que el sufrimiento puede aliviarse con las oraciones de sus seres queridos, así como con otros actos de favor de los muertos. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Es el párrafo 1032. Pero cuando nosotros miramos en Eclesiastés 9:10, Ezequiel 18:20 al 22, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Por eso, cuando nosotros pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, no a otra persona. Tenemos que estar a cuenta con Dios, ¿sabes? Pero a veces nosotros no lo queremos tener en cuenta. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, tener una religión que se adapte a mi vida, que se adapte a lo que yo quiero vivir, a lo que yo quiero creer, no a lo que Dios dijo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, dice Hebreos 9:27. Ahora, en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí, solamente en Él hay salvación. Y solamente Él nos puede juzgar, solamente Él nos puede otorgar la vida eterna. ¿Sabes? Muchas de las veces nosotros podemos escuchar que tú te puedes salvar por medio de otra persona. Que a veces escuchamos que yo como padre soy malo y mi hijo también tiene que pagar esa culpa. No, cada uno paga su cuenta, cada uno paga sus pecados. No que yo voy a pagar por mi hijo o mi hijo va a pagar por mí, porque la salvación es individual. Nuestros pecados también son individual. Mi hijo no puede acarrear eso, no puede pagar por algo que no hizo. No hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdad para ser revelada y que todas nuestras exposiciones en las Escrituras carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. El paso del tiempo no convertirá el error en verdad y la verdad tiene la capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera perderá algo por una investigación cuidadosa. Lo que tú crees, lo que tú piensas, pero a la luz de la Biblia, no lo que tú digas, lo que tú quieras, sino lo que Dios dice. Aunque los protestantes no aceptan el purgatorio, muchos creen que las almas de los justos muertos ya disfrutan del paraíso en la presencia misma de Dios. Qué maravilloso fuese, ¿no? De que tú al morir fueses al cielo. Y ya. Pero no tendría lógica, como lo hemos estudiado todo este trimestre, de que Jesús fue a preparar un lugar. Como Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, de que Él volverá. No tendría lógica, porque si nosotros al morir vamos al cielo, ¿a qué va a venir Jesús? A nada. Él no puede venir de vacaciones. Él viene a traer juicio. Va a haber una resurrección. Miramos lo que nos dice Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A qué se refería cuando escribía esto David? No se estaba refiriendo a él, sino a Jesucristo, porque David era un profeta y él profetizó de la venida de Jesús y también profetizó de lo que le iba a acontecer a Jesús.
En 1 Corintios 15, 16, 17 y 18, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecerán. No tendría sentido, es lo que yo te decía. Nosotros podemos encontrar casos extraordinarios en la Biblia. La Biblia enseña que todos los seres humanos que ya están en el cielo fueron trasladados vivos, como en el caso de Enoc, de Elías, y la resurrección de los muertos, como la de Moisés, dice en Judas, versículo 9. Aquellos que resucitaron con Cristo también lo podemos encontrar ahí en Mateo 27, 51, 52 y 53. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos que resucitaron con Jesús no estuvieron tanto tiempo en la tierra, sino solo el tiempo que Jesús estuvo, los 40 días. Pero de ahí no pudieron quedarse ahí porque no había lugar en la tierra, sino que tuvieron que ascender al cielo. A eso se refiere. Como ya hemos visto la alusión de las almas bajo el altar que claman a Dios por venganza, lo que dice Apocalipsis 6, 9, 11, tampoco se refiere a que los que ya murieron están diciendo, sabes, aquel me quedó debiendo, aquel me hizo daño, por favor, que también pierda la vida. No, son las personas que se refiere al santuario de la sangre. ¿Sabes cuánto sufrimiento hay en día? Pero cuando Jesús venga, a cada uno dará su recompensa. Es por eso que todo lo que te venga a la mano, hazlo ahora. Como dice también Salmo 146, 4. Pues sale el aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y ya no hay nada que hacer. También lo dice en Eclesiastés 9, 5, el 6 y el 10. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 al 12, es interesante lo que podemos encontrar aquí. Primera de Juan, capítulo 5, de 3 al 12. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero ahora, ¿a cuánta gente le gusta guardar los mandamientos? No les gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Hay muchas cosas que a mí me gustan hacer y yo no las quiero dejar. Yo no quiero dejar lo que el mundo me ofrece. Yo prefiero hacer una religión que se acomode a mí. Muchas personas me dicen, es que guardar el sábado es bien difícil porque el sábado hay fiesta, el sábado tengo que ir a comprar, el sábado tengo que hacer esto. Sí. Bueno, Dios nos crió con esa libertad de elección. Pero si tú quieres ir al cielo, tú te quieres salvar, o tú dices que obedeces a Dios, tienes que guardar los mandamientos. No es lo que yo digo, es lo que Dios quiere. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando tú tienes fe y crees en Él, sabrás la verdad y conocerás la verdad. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Ahora, es interesante que muchas personas dicen, no podemos guardar los mandamientos porque Jesús falló. Él pecó. Pero cuando nosotros miramos en Hebreos 4, 14, 15 y 16, dice que Él no cometió pecado. Porque si Él hubiese cometido pecado, tú y yo no tuviéramos oportunidad de salvación. Es por eso que Él se hizo un ser humano. Vino a vivir a este mundo para mostrarnos que sí se puede. Pero decir la verdad duele. Cuando Jesús le predicaba, hablaba con sabiduría. Y la gente se admiraba. ¿Quién es este? ¿Con qué sabiduría habla? Pero a veces decir la verdad duele, porque los fariseos, los saduceos, los escribas se molestaban, porque ellos no estaban en la verdad. Y cuando a ti y a mí nos dicen la verdad, nos duele también. Hay muchas personas que se sienten ofendidos, pero no es lo que yo digo, sino lo que Dios dice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, la sangre, y estos tres
concuerdan. Pero si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, si tú dices la verdad y tienes la verdad, no tienes por qué preocuparte. Pero si tú echas alguna mentira, o tú dices que tú amas a Dios y no quieres guardar sus mandamientos, ya eres mentiroso. No es porque yo lo diga, lo dice ahí la Biblia. Y este es el testimonio de Dios, que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y son decisiones que nosotros tenemos que tomar. ¿Difícil? Sí, ¿verdad? Pero no es imposible. No, no hay nada imposible cuando tú quieres aceptar la verdad. Es interesante que cuando tú dices que ya estás en el cielo, que ya todo está hecho, probablemente que puedes estar perdido creyendo que tienes la verdad, pero no es cierto. Por tanto, agrega Juan, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo te pregunto, ¿realmente tienes la verdad? ¿Tienes la verdad? Los únicos, el único que puede tener la vida eterna y que es eterno es Cristo. Tú y yo un día vamos a morir. Vamos a ser condenados a muerte. Todos estamos a eso. Pero tú puedes vivir si crees en Jesús, porque los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuál es tu decisión? Cada uno decide. Dice: sobre el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina de la conciencia de la muerte. Doctrina que, como la del tormento eterno, se opone a las enseñanzas de las Escrituras, a los dictados de la razón y a nuestros sentimientos de humanidad. Según la creencia popular, le rendimos en el cielo, está al tanto de todo lo que pasa en la tierra, y especialmente en la vida de los amigos que dejaron atrás. Pero, ¿cómo podría ser una fuente de felicidad para los muertos conocer las tribulaciones de los vivos? Ser testigos de los pecados cometidos por sus amados y verlos sufrir todas las penas, desilusiones, angustias en esta vida. ¿Cuándo podría gozar de la dicha del cielo los que revolotean sobre sus amigos en la tierra? Cuán profundamente repulsiva es la creencia de que, apenas exhalando el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno. ¿En qué abismo de dolor deben hundirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y aflicción? Triste, ¿no? Lo que yo creo, lo que yo pienso. ¿Sabes? Si yo estoy perdido y te estoy engañando, me estoy condenando yo solo. Pero si yo quiero salvarme y quiero que tú te salves, no es mi decisión, sino Cristo es el que me da la salvación. Pero son decisiones, son palabras. Cada uno de nosotros tiene que saber llegar a la verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando vayamos a la Biblia. Pero a veces no nos da ganas de estudiar y creemos lo que la gente dice, lo que escucha nuestro oído, lo que miramos. No, eso no te dará la salvación, al menos que tú vayas con un corazón listo, preparado para recibir la verdad. Que Dios te bendiga y te ayude a tomar la mejor decisión. Oramos. Gracias, Señor, por esta lección. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude a escudriñar las Escrituras y a encontrar la verdad, porque su palabra es verdad. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Le pedimos por nuestra familia, por nuestros amigos, por los que están en los hospitales, que usted sea con ellos, Señor. Hay tanto dolor y sufrimiento, y a veces ese sufrimiento nos hace apartarnos de usted. Que nosotros tengamos los ojos fijos en nuestra salvación. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite.